Hola Nakamas, yo soy Lerio. Y bueno, para esta ocasión traemos una gran entrevista que en lo personal me emociona mucho, ya que es una entrevista muy especial debido a que él ha cantado temas de nuestra infancia. Y estoy hablando de Ricardo Silva. Muchas gracias, pues Ricardo Silva soy yo. Soy un cantante profesional, actor, productor, escritor. He aprendido, soy artista desde hace 40 años, he aprendido con grandes maestros que me han enseñado cómo vivir haciendo lo que nos gusta, haciendo música, pero música para películas, para comerciales cantados, y sobre todo que ahora con el boom del doblaje cantado, pues he hecho muchas grabaciones. Ahora me dedico a producir canciones para manejar mis redes sociales, y pues estoy muy feliz, me va muy bien. Mira, cuando yo canto desde niño, y pues uno con ese don siempre pues se hace famoso uno con la gente con la que convives. Yo cantaba en los eventos de la primaria, de la secundaria. Y una vez uno de mis amigos me dijo, fíjate que tengo un par de amigos que tienen sus canciones y están buscando quién las cante como primera voz. Dije, pues canciones originales. Yo escribía poemas en ese entonces. Y fui a verlos y tenían sus canciones a dos voces, tocaban con guitarras de caja. Y era muy padre porque pues, sus canciones originales a dos voces, ya cuando yo me las aprendí, ya las cantaban a tres voces. Entonces, la idea de esto, de con ellos, era hacer un grupo para hacer un disco. ¿Sí? Y así fue como éramos tres, ensayábamos, gracias al ingeniero Brambila, que tenía sus estudios allá por Cuitláhuac, que nos prestaba ahora sí que su estudio. Fuimos incorporando a más gente, al grado de que ahí fue donde hicimos las maquetas, que después presentamos para Polygram, ya con el grupo Frontera Morena. Ese mismo grupo, ya teníamos un contrato, te digo, con esa compañía transnacional. Es una compañía donde estaba James Brown y mucha gente, ¿no? Después, con ese mismo, cambiamos el nombre cuando la onda grupera. Yo con esos muchachos alternaba con los chicanos, con los solitarios, con la revolución de Emiliano Zapata. La onda grupera ha sido toda una vida. Desafortunadamente, pues después de pasar 7 años donde estuvimos con otro grupo que se llamaba Rarix también, éramos los mismos, pero siempre buscando, empezamos a hacer rock para niños. En esa época ya salíamos en Siempre en Domingo. Tuvimos algunas participaciones en Juguemos a Cantar. Bueno, la vida te va llevando, pero la idea era de aprovechar la gente que te conocía ya en radio y televisión. Entonces teníamos esos contactos. El grupo finalmente crecimos, algunos empezaron a casar, otros se fueron a Estados Unidos y yo me quedé en México, porque era de que orgullosamente mexicanos. En esa búsqueda de cómo seguir en el ambiente artístico, fui al Sindicato de Músicos, donde conocí al maestro Gustavo Pimentel, el sopilote de Siempre en Domingo. Y fue muy simpático porque ese día me acuerdo que estaba regularizando mi situación, porque iba yo a buscar con quién cantar. Y lo encontré. Le platicaba con mi esposa y le digo, mira, ahí va el sopilote. ¿Cómo me gustaría a mí ver si puedo cantar en su orquesta? Y se me queda viendo a mi esposa y, pues dile, pues ahí que voy. Y le digo, maestro, yo soy el cantante que usted está buscando. Y me dice el sopi, me dice, ¿en serio? Dice, te espero en mi oficina, tal día. La oficina estaba enfrente de la XCW, la calle de Ayuntamiento, ahí en el centro de la Ciudad de México. Fui, el sopilote ahí tenía un estudio.
Ahí tenía su piano. Me refiero a un estudio donde pues, era su oficina de contrataciones. Fue una maravilla porque no fue tan rápido. Me preguntaba cosas. Yo estudié contabilidad. Estuve trabajando medios días y estudiando y yo aprendí contabilidad. Entonces el sopilote me decía, pues ven y me ayudas. Sirve que hacemos varias cosas. Ahí regularicé su situación contable en lo que yo veía cómo trabajaba la orquesta. Y un día me dijo, ahora sí, te voy a hacer una prueba para ver si te incorporas al grupo. Ando buscando realmente un cantante que cante cosas de Michael Jackson. Y ahí me tienes aprendiéndome. Beat it, no want to be defeated. Y llegué, pero como ahora sí que afiladito. Tenía el maestro un evento para la Merced. Toda la gente que vendía cosas en la Merced era su evento de aniversario. Y ya pasaba el segundo turno. Antes trabajaban las orquestas. Una fiesta dura 5 horas y tocaban 2 grupos alternando. Y ya iba para el tercer turno y el maestro se me queda viendo. Me dice, ya ahorita no es momento de cantar, de probarte con Beat It, con Michael Jackson. Pero, ¿te sabes lo pasado de José José? ¡Uf! Le digo, pues sí, casualmente esa canción yo la cantaba con mi grupo, ya en las fiestas. Y le digo, pues le entro. Fue padrísimo porque cuando decía, pido un aplauso para el amor, la gente se paraba de bailar y aplaudía. Eso fue una impresión que nunca se me olvidó y ya me quedé con la orquesta. Con la orquesta hacíamos convenciones, grandes bailes blanco y negro, hacíamos comerciales, con ellos hice lo del telefonito. Y de precios se quiere enterar, solo un número tiene que marcar. Hice muchos, pero sobre todo música para películas. Con el Sopi hice como 25 temas de películas muy comerciales y nos iba muy bien. Hacíamos eventos, Señorita México, era maravilloso, era una vida y así nos la pasábamos trabajando. Ya tenía yo como unos 4 o 5 años, como 4 años con él, cuando llegó Panchito Colmenero. Panchito Colmenero, que luego la gente no sabe que él en algún momento estuvo trabajando con una orquesta de Ismael Díaz. Entonces él sabía dónde encontrar a la gente que pudiera leer música para doblar la película de Mary Poppins. Entonces, pues con todo el trabajo que había, ¿cómo me acuerdo? El Chopi se dedicaba a hacer unas cosas, yo me dedicaba a hacer pruebas para los comerciales y me dijo, maestro, tú atiendes ese trabajo. Yo le dije, ¿cómo quedamos, maestro? Le digo, te doy un porcentaje, algo para la oficina. Y me dice, no, ni que pagaran tan bien. Y ahí la cosa de que está pues ya tan mencionado que el doblaje es muy mal pagado. Pero nosotros estábamos haciendo canciones. Entonces pues eran como 8 canciones las que venían en la película. Junté a la gente. En ese entonces yo estaba en el Festival de Valores Juveniles y agarré a algunos de mis compañeros, incluyendo ahí estaba la Jade. Sí, Miguel Pizarro, ¿cómo me acuerdo? De grandes amigos que al final de cuentas siguen en el ambiente artístico. Para que hiciéramos a los pingüinos, a los desollinadores, a los de la granja. Y estuvo maravilloso porque ese fue el gran inicio de mi trabajo en doblaje. Terminamos esa película, la cual ha sido un éxito. No la han vuelto a regrabar, las canciones quedaron muy bien. Y llegaba Panchito ya a hablarnos para sus siguientes proyectos. Entonces, pues el Sopi ya me mandaba a mí. Sí, y de ahí agarré un hilo que duró muchos años porque había mucho trabajo. Recuerda que en esa época yo más bien dirigí a grandes actores que yo escuchaba sus voces, no sabía ni quiénes eran. Entonces, yo también conocí a la gente que escuchaba en la radio, porque esa gente que hacía doblaje hacía películas, hacía radio y hacía doblaje.
Entonces, identificar esas voces con las que yo también había crecido fue una maravilla, y eso es de lo fabuloso, fantástico que empezó a tener el doblaje. El encontrar esa gente que uno los escuchaba pero no sabía quién era, ¿no? Y así una vida de muchos años. Sí, es la historia. Mira, algo, como el doblaje estaban acostumbrados al doblaje hablado, cuando yo hacía el doblaje cantado, yo venía de trabajar en estudios de grabación, estudios profesionales de grabación, de eso donde pues escuchabas en el audífono, escuchabas tu retorno. Siempre el doblaje tuvo que, ahora sí que buscar formas para poder llenar ese hueco que no tenían con su material. Y luego hasta dices, a la tierra que fueres lo que vieres, haz lo que vieres. Teníamos que utilizar solamente uno para que no había tantos audífonos, sobre todo cuando hacíamos el espectáculo sobre hielo, que teníamos 12 o 15 coros y teníamos que agarrar la mitad ahora sí que del audífono, la mitad para que el otro tuviera la mitad y nos pudiéramos escuchar. Eso siempre fue un problema. Encontrar realmente a los ingenieros, porque había muchos operadores, no eran ingenieros de audio. Entonces uno llegó un momento que con algunas empresas, con base al proyecto, teníamos que irnos a estudios de grabación. Por ejemplo, cuando hicimos Shrek, tuvimos que irnos al estudio de Carmen Salinas, a Cainá, para poder hacer las canciones, todo lo que hacíamos para DreamWorks. Entonces, pues tenían que aumentar los presupuestos para poder hacerlo. Tengo una anécdota de esas que te dejaron una insatisfacción. Cuando hicimos 120 canciones de los Muppets Babies, te digo, había un operador y sin preguntar mezclaron las canciones y estaban descuadradas, y es terrible porque el esfuerzo que uno hace para que salga bien las armonías y estar a tiempo se va a la basura. Entonces uno tuvo que caminar en ese tipo de cosas para que pudieran ajustarse los estudios y dar mejor calidad. Cuento una anécdota. Me acuerdo que cuando llegó Barney, la gente que venía de Estados Unidos o la gente que tenía el proyecto hizo varias pruebas en diferentes estudios. Yo estuve en 2 y sabía, conforme al audio, quién se iba a quedar con el proyecto. Y así fue. Precisamente porque es muy importante que los estudios tengan todo lo necesario para hacer una buena entrega del producto. Y sobre todo que la gente no sean nada más operadores o, como decían algunos, aprietabotones, sino que deben de manejar el concepto y dejar una buena vibra con un buen sentido para que el producto realmente pegue. Muchas. Por ejemplo, yo hacía el espectáculo sobre hielo de Disney y eso venía la gente de Estados Unidos. Era trabajar con gente que, pues, yo había trabajado ya con cierta calidad, con músicos que trabajaban con Paul Muriat, con Quincy Jones, y luego llegó este maestro que hacía la música, que trabajaba con Glenn Miller. Entonces era muy emocionante porque yo juntaba a la gente que supiera leer música del conservatorio, de la nacional, y hacíamos tanta armonía. Tenía que combinar, la gente que normalmente viene de cantantes de la escuela, no tienen una buena dicción. Ellos afinan pero no pronuncian la R o la S. Entonces tenía que combinar a los cantantes rudos con los técnicos y hacíamos unas mezclas buenísimas. A mí me encantaba porque Stan me decía, "Good job, Richard. Thank you very much." Y eso era muy satisfactorio porque eso lo hacíamos en el estudio más importante de México, que era el estudio de Cristal de Polygram. Ahí lo hacíamos y con una gran calidad, porque lo que grabábamos iba para todo habla hispana. Entonces eso siempre me dio una gran satisfacción. Pero sobre todo el compromiso de hacer bien las cosas. Todo proyecto tiene su personalidad o su importancia. Y eso a mí me gustaba porque tu buen trabajo siempre te recomienda. Tuve la fortuna
de que me tocara grabar, dirigir los temas de las series más importantes de Disney. Y eso, mis propios compañeros de doblaje empezaron a decir que yo tenía esa especialidad de hacer los temas de entrada. Y me empezaron a invitar a otros estudios, porque antes yo nada más trabajaba en Estrellita. Duré muchos años trabajando ahí, yo era el director musical. Y me empezaron a invitar a otros estudios y llegué a ese proyecto, que el primer tema que canté de anime fue Chala que Chala. Fue muy padre porque a mí me gusta mucho el romanticismo. Yo empecé cantando baladas con mis compañeros, pero me gustaba mucho el rock. A mí me gustaba mucho cantar rock. Sobre todo, trabajaba en eventos donde la gente bailaba. Y pues hay gente que se divierte no bailando, pero se divierte viéndote. Y así uno aprende a estarse moviendo y a hacer cosas en el escenario. Y eso pues hizo que me encantara el tema por el rock japonés o por el arreglo, y de ahí para el real. Ese fue el primero de varios que hice buenísimo, ¿no? Después hice lo de los Supercampeones, hice Digimon, pues hicimos un disco con Jorge Roy, con Rocío Garcel, de los temas de Pokémon. Entonces empecé a conocer ahora sí que el anime que es muy interesante, y sobre todo que viene de esa islita maravillosa que es Japón. Tengo un compromiso, como te decía, con la gente. Como tengo muchos años cantando, la gente quiere escuchar la versión como ellos la escucharon por primera vez. Y eso me pasa mucho ahora en las convenciones, que los últimos 10 años he trabajado en esas. Claro, lo he ido superando, ¿no? Porque lo que uno da son conciertos. Entonces hemos hecho cosas en los teatros también. Pero la gente lo que quiere es escucharlas como su primera vez. O como con Dragon Ball, que dicen que llegaban corriendo a ver la serie y sobre todo a cantar Chala que Chala. Eso era lo maravilloso para mí y pues ha sido algo muy importante, ¿no? Sí, el que uno tiene que hacer las canciones como la gente las escuchó desde un principio y no fallarles, porque es un compromiso. Sí, todas las canciones tienen su diferencia, pero la diferencia la marca el fan. Sí, por ejemplo, canto las Patoaventuras. Sí, muchas aventuras hay en Patolandia. Entonces el mensaje que da la canción es de festivo, de mucha alegría, y eso lo tiene uno que manifestar siempre en sus interpretaciones, ¿no? El dedicarme a lo que me gusta. Yo tengo muchos años cantando y dentro de eso he ampliado el giro, porque de repente empecé a hacer cine, empecé a hacer cantando, empecé a hacer el teatro musical. Estuve en el Fantasma de la Ópera, trabajando con gente de Nueva York, el director musical era gente de Broadway. He contado hasta chistes para las cadenas de radio. He tenido la oportunidad de pues, trabajar en diferentes producciones. Estuve en un concepto cuando llegó el Papa a cantarle al Papa con Amanda Miguel. Una vez vino Rocío Jurado y la gente de Televisa me dice, oye, andamos buscando quién cante con Rocío Jurado. Y pues yo fui. Aparte que cantaba, que pagaban muy bien. Tuve la oportunidad de cantar en el Festival de la OTI con algunos amigos, en el Teatro de la Ciudad. He tenido muchas satisfacciones dedicándome a lo que me gusta, que es cantar. Y aparte, pues ahora que yo adapto, yo escribo, entonces uno se vuelve más completo. He hecho con los Rarix, un grupo que tuve de rock para niños, hicimos hasta un libro. Entonces, pues ha sido una maravilla el dedicarme a lo que me gusta. A producir, yo soy artista al 100%. Claro, también convivo con mi familia, ¿no? Que la verdad, luego uno tiene que dejar, por dedicarse a lo que uno quiere, deja uno de lado a la familia, uno lo descuida. Me acuerdo que mis hijos los mandaba de representantes a los eventos, a las fiestas familiares.
Decía, ustedes van en mi representación, porque uno trabaja cuando la gente se divierte. Sí, es decir, la gente normal trabaja de lunes a viernes y descansa el sábado y el domingo. Y yo no trabajaba el sábado y el domingo, incluso el viernes en la noche. Entonces, pues el hecho de abandonar a la familia, como que uno debe de entender que también le tienen que dar tiempo. Y pues lo que les decía, no se claven tanto en el doblaje. Uno tiene que ser artista en general. Uno tiene que ser artista en general, pero para ser un buen artista, lo que tienen que hacer es estudiar. Tienen que prepararse. Para ser actor de doblaje, sí tienen que estudiar actuación. Y con base a la actuación ya pueden hacer cine, radio, teatro, televisión, lo que sea. La cosa es estar bien preparado. No es tan sencillo, sobre todo a la gente que le gusta el doblaje, hacer un cursito de 8 días. No. Yo entré a hacer doblaje hablado también por un pique con la gente que yo dirigía cantando. Y me decían, pues es que tú la ves muy fácil, porque tú a eso te dedicas. A ver, dedícate a doblar. Y pues uno tiene que estar aprendiendo de ellos. Sí, a mí me tocó la época donde todavía estabas con los grandes en el atril. Ahora el multitrack o el Pro Tools hace que cada quien tenga por separado su canal, pero eso ha hecho que se vuelva un poco frío. Porque uno necesita el apoyo de la gente que está aquí para hacer una referencia. De que dices, a ver, cómo te lo deja arriba o abajo el guión conforme a las frases, y uno tiene que contestar en ese tenor. ¿Sí? Hacer réplicas, aprender. Lo mágico de estudiar actuación es aprender a dar tonos. Tonos de, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Sí, marcar sus emociones, aprenderlo. Y eso, pues, no es tan fácil. Había carreras de actor que duraban 2 años. Yo me acuerdo cuando aprendí contabilidad, yo estudié 3 años. Y había cuates que estudiaban en 6 meses. Y decías, ¿cómo podemos? No se estudia lo mismo. Sí, uno cuando le dedica más tiempo con un programa, estudia uno más, aprende uno más. Sí. Así que lo mejor que pueden hacer es prepararse, sobre todo la gente joven. Sus primeros años de la vida tienen que prepararse. Ya después llegará un momento en que podrán disfrutar de todo eso que aprendieron, de todo eso que estudiaron, y a disfrutarlo. Gracias. Soy Ricardo Silva, el que canta El cielo resplandece a mi alrededor. Saludos. Muchas gracias a los amigos de Black Media Productions. Gracias, Fer. Gracias, Charlie. Muchas gracias.